Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio destinado a conversar, discutir, hablar, intercambiar experiencias, conocimientos, posibilidades, oportunidades, fortalezas, debilidades, acerca de cómo vivir mejor cada día. Ojo, no cómo vivir perfecto. Eso no existe. La vida es un movimiento continuo, dinámico, ya eso está claramente establecido, y por lo tanto se trata de estar montado sobre el potro de la vida, dirigiéndolo, moviéndolo por distintos espacios, por distintas situaciones, por distintos escenarios. Y esa es la razón de ser de este espacio y del estudio y del conocimiento y de todo cuanto va ocurriendo. Pues se trata de un proceso continuo, dinámico, que nosotros traducimos en mejoramiento dinámico continuo. ¿Cuál es la clave del mejoramiento dinámico continuo? Que nos estemos permanentemente vacunando contra las grandes amenazas de la vida. ¿Cuáles son las más grandes amenazas de la vida? El SIDA mental. El SIDA mental, esa es la gran amenaza a nuestras vidas. ¿En qué consiste el SIDA mental o AIDS mental? Yo prefiero decirlo utilizando las siglas en inglés. ¿Por qué? Porque es más fácil para uno entender cómo es que vamos pasando de un movimiento a otro, de un pecado capital a otro pecado capital o pecado originario. Autoengaño. Primer pecado con el que nacemos los seres humanos. Nos estamos permanentemente autoengañando. Segundo, la ignorancia. No venimos con el manual de operaciones bajo el brazo. Tercero, la desmesura. Por lo tanto, si estamos autoengañados y si ignoramos qué es lo que pasa cuando nosotros apuntamos nuestro disparo, no muchas veces dan en el blanco, casi nunca. Lo que podemos es mejorar la puntería, el porcentaje de acierto, y ese porcentaje de acierto nos va enseñando y los desvíos también nos van enseñando. Y por último, la soberbia, es decir, ese toque que le ponemos con el corazón a los tres elementos anteriores. Si nosotros somos dominados por el autoengaño, por la ignorancia y por la desmesura, es muy fácil, ¿verdad?, decir, no, es que yo tengo la razón, es que las cosas son así como yo digo, o yo soy el primero en la fila. Esa locura de meterle a los muchachos que tú eres el mejor, que tú eres el más bonito, que tú eres el más perfecto, eso es uno de los disparates más terribles que se han estado cometiendo en los últimos años y que nos han llevado a este mundo confuso, a este mundo de peleas, a este mundo de desacuerdo, a este mundo horroroso. Y frente a eso, bueno, hay otras personas que nos vacunamos diariamente. ¿Cómo nos vacunamos? Nos vacunamos, pues sencillamente, con el TERPA. El TERPA es, primero, trabajo en equipo. No haga nada solo. Consulte, pregunta, comparte, escucha, atiende. Integremos sabiduría. Es lo que llamamos el viaje también de la Torre de Babel en que hemos puesto la humanidad desde hace muchos siglos al Burj Khalifa de la sabiduría humana. Integrando saberes, convirtiéndolas en un paquete
que nosotros veamos cómo interactúan los elementos para poder actuar con seguridad, con armonía, con amor, con tranquilidad. Trabajo en equipo. Estudio. Hay que estudiar. ¿Por qué? Porque nos autoengañamos y estamos llenos de ignorancia. Entonces, cada vez vamos conociendo más piecitas, armando ese enorme rompecabezas o Lego que es la existencia humana, ¿no? Después de trabajo en equipo y después de estudio, la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Yo vuelvo a pensar lo que pensé. Yo vuelvo a analizar lo que dije para ver cómo lo puedo hacer mejor cada día. Mejoramiento dinámico continuo. Después del estudio y la reflexión, viene la paciencia y la prudencia. Paciencia para evaluar, prudencia para actuar. Muy importante. Una H intercalada, la humildad. Y por último, la autocrítica. Entre la humildad y la autocrítica es la vacuna para la soberbia, ¿verdad? Si nosotros decimos, bueno, nosotros vamos conociendo lo que vamos conociendo. Y esto que yo estoy diciendo ahorita, a lo mejor dentro de 100 años será considerado o un disparate o algo muy básico y elemental. Y es así, y es así. Así es la vida, disculpe. Y al día de hoy, algunas personas, en unas conversaciones anteriores, en días anteriores, decíamos, ¿qué es esto del amor? Y entonces había algunos en la discusión que teníamos en el grupo, en la conversación, pues, por supuesto, con reflexión, volver a pensar lo que pensamos, y trabajo en equipo, algunas personas decían, no, el amor no existe. Qué cómico, ¿no? Los marcianos no existen. En realidad nosotros no sabemos. Lo que yo puedo decir es yo no lo conozco, ¿verdad? Negar la existencia de algo pasa por el proceso de humildad y de autocrítica, de decir, bueno, yo lo conozco, yo lo he visto, yo lo he tocado, yo no lo he vivido. Y cierto es que a la mayoría de las personas nos gusta vivir con seguridad, ¿verdad? Nos gusta vivir, estar seguros. Pero estar seguro es algo que uno va construyendo. La seguridad completa y total no existe. Si uno puede estar cada vez más seguro en la medida que va dominando esa sabiduría, en la medida que va avanzando en la vida, ¿no? Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Un gran abrazo, Mireya, bienvenida. Entonces, fíjense, con respecto al amor, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, el amor como elemento individual, un sentimiento. Yo siento amor. Cuando yo digo yo siento amor, ¿a qué me refiero? A una sensación, ¿verdad? Sobre todo en el pecho, de empatía, de ternura, de curiosidad también, por aquello que siento como objeto amado. Como objeto amado. Hay objeto, digamos, como aquella cosa a la cual yo le destino ese sentimiento, ese impulso de ternura, de apego, de consideración, de respeto. Entonces, fíjense que es una cosa compleja, es una cosa compleja. Ahora bien, fíjense, vamos a tomar en cuenta otro elemento que también es muy importante. El elemento importante es que el lenguaje es una especie de representación y consideración de lo que hay, de lo que existe. Por lo tanto, al igual que los territorios, el lenguaje también tiene fronteras. Fronteras. Muy poca gente le gusta vivir en la frontera. ¿Por qué? Porque vivir en la frontera es reconocer el SIDA, reconocer el ice mental. ¿En qué sentido? Que una vez que yo paso la frontera,
hay otro estilo, otra cultura, otra forma de vivir, otra forma de asumir las cosas. Entonces, vivir en la frontera es vivir en ese cuestionamiento permanente de si lo mío es lo correcto o no, al yo afrontarlo con lo que el otro, ¿verdad?, plantea. Fíjense, las guerras, por ejemplo, la guerra entre países. Generalmente las guerras entre países se dan en aquellos países que tienen frontera. Que tienen frontera o que consideran que su frontera está más allá de donde está delimitada o está acordada o surgió producto de guerras anteriores, discusiones anteriores, convenios anteriores, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de lo que está pasando ahorita en Rusia y Ucrania, ¿verdad? Que Rusia considera que Ucrania es parte de ella, o buena parte de Ucrania le pertenece y por lo tanto está reclamando su territorio. Mientras que los que están de este lado de la frontera dicen otra cosa, dicen, no, este espacio es nuestro y ustedes lo están pisoteando, lo están abusando y tal. Entonces es la antítesis del amor. El amor es cuando yo me puedo poner de acuerdo con el otro elemento que está más allá de mi frontera, más allá de lo que yo siento, más allá de lo que yo pienso, más allá de lo que yo hago. Entonces, fíjense este concepto que es muy importante para nosotros delimitar cuál es el espacio del amor. Y, por ejemplo, está muy de moda la idea de que el amor es algo individual, personal. Yo te amo. Entonces, si yo te amo, eso lo que significa es que yo te deseo. Pero basta con el deseo para que sea amor. O el amor es una intersección de dos conjuntos, en este caso mis sentimientos y tus sentimientos, que por supuesto al interactuar entre los dos ya se crea otra cosa distinta. Ya no es tu amor y mi amor, ya es el amor como conjunto entre los dos. Igual pasa, por ejemplo, cuando yo amo, por ejemplo, la investigación acerca de quiénes somos nosotros. Yo lo amo, ¿no? Yo creo que es evidente, ¿no? Se hace evidente que yo amo ese conocimiento, que yo amo esa posibilidad, que no es solo conocimiento, sino que es afecto, que es acción, que es donde está en nuestro lenguaje cotidiano de Neurocódex la pesa completa. Pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Disculpen un segundito. ¿Aló? Cónchale, ahorita estoy ocupado. ¿Puedes esperarte unos 20 minutos? Ok, perfecto, gracias. Sí, es que estoy solo en la casa, entonces disculpen esa interrupción. Ok, entonces el asunto es el siguiente, que yo estoy involucrado como un todo cuando yo amo, cuando yo manifiesto ese sentimiento de conexión entre lo amado y mi persona. Y mi persona participando con todos los elementos constituyentes. Y en el caso de nuestra mente, los elementos constituyentes, que hemos sintetizado de esa manera en los estudios de Neurocódex, es los pensamientos, las ideas que tenemos acerca de los sentimientos, es decir, aquello que emana directamente del corazón y que se siente, no se razona, se siente. Y las acciones que ejecutamos, junto con las respuestas emocionales, esos disparos medio locos que hacemos en algún momento, ¿verdad? Movidos por una reacción ante estímulos correspondientes. Entonces yo puedo amar desde este frasquito. Yo puedo decir, yo amo el frasquito porque lo tengo allí, lo veo, hay un apego con este frasquito. También
como relataba en quienes hayan leído ¿cómo se llama? El artículo que escribí al respecto, amo mis mascotas, por ejemplo, amo a mi esposa, amo a mis amigos, amo a mis hermanos, a mis primos. Entonces, ese amor es abarcativo, incluye muchas cosas, y donde están comprometidos, como les digo, pensamientos, emociones, sentimientos y acciones, y que se manifiestan o bien en el plano de lo físico, de lo material, o bien en el plano de lo espiritual, o bien en los planos de lo social. Incluso yo puedo amar a una parte de mí mismo. En mi adolescencia escribí un poema, si es que se puede llamar eso poema, donde yo decía a fulanito, a fulanita, la quiero más que a un dedo de mi mano. ¿Por qué? Porque yo puedo amar los dedos de mi mano. Es decir, yo ese sentimiento que abarca los otros componentes de mi experiencia vital, lo puedo extender a lo que sea. A lo que sea. De esa manera estamos, digamos, integrando, estamos incorporando toda nuestra experiencia subjetiva alrededor de aquellas distintas experiencias que vamos teniendo. Un gran abrazo, Marco, bienvenido. Y dice, cuando uno ama a alguien viendo al otro como una forma de ser feliz, se está endosando su felicidad en función del otro. Exactamente, Marco, exactamente. Fíjate que cuando uno ama, ¿verdad? Cuando uno ama, uno está estableciendo una relación con el otro. Entonces hay amor correspondido y hay amor no correspondido. ¿Qué significa, por ejemplo, en los tiempos actuales, ese sentimiento de amor, ese sentimiento de apego que cumplía la función precisamente de conectar, de integrar, ha sufrido mucho por la idea de que el amor es deseo. Se confunde amor con deseo. Yo deseo estar contigo, yo deseo poseer ese automóvil, yo deseo X, Y, Z porque lo siento, porque me gusta, porque me interesa. Pero es un nivel muy restringido realmente de la experiencia de amar como experiencia, como tal, ¿no? Y cuando uno mete la lupa en la naturaleza, te das cuenta que la ruta que seguimos nosotros para amar es una ruta que la sigue toda la naturaleza. Toda la naturaleza sigue esa ruta de ir creando un sistema de apegos. ¿Para qué? Para que pueda funcionar la cosa. Como les decía, en la vacuna TERPA nosotros comenzamos con trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque ese apego que se crea, apego saludable que se crea entre las distintas personas es lo que hace posible las grandes construcciones que hemos hecho a lo largo de la humanidad. Nadie construye solo. Aquella idea del genio solitario y tal era un error de interpretación. Siempre me voy a apoyar en alguien y en algo para poder levantar el edificio. Es decir, necesito los ladrillos, necesito que esos ladrillos tengan una, podríamos decir, una convicción, una vocación de conexión. Por ejemplo, un ladrillo, si yo tengo un ladrillo de esta forma y tengo otro de esta forma, va a costar mucho que yo pueda construir una pared. Entonces eso es lo que estamos llamando la vocación. La vocación de conectarse. Por ejemplo, estos distintos componentes que vemos aquí tienen la vocación, ¿verdad? Podríamos decir, tienen la vocación de conectarse uno con otro a través de las conexiones con que han sido diseñados, ¿no?
Lo mismo se descubre entre los átomos. Por ejemplo, cuando yo un átomo de azufre lo uno con un átomo de oxígeno y de hidrógeno, ellos van a acercarse y van a crear conexiones. Van a crear conexiones que hacen que se convierta en ácido sulfúrico, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando yo lo combino, por ejemplo, con otro átomo que es el sodio, entonces va a formar sulfato de sodio. Pero no hay sulfato de oro, por lo menos que yo sepa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la vocación, el concepto de vocación del oro, es incompatible con la vocación del azufre. Entonces, por eso no podemos conectarlo. Entonces, igual pasa entre los seres humanos. Hay vocación de, y eso hay la altísima sospecha de que tiene que ver con el código genético y la compatibilidad de que la cría sea mejor, en gran parte. Y en otra parte, por una necesidad de eso, de formar equipo, ¿no? Entonces, la naturaleza nos proveyó de ese sentimiento, de esa vocación de acercarnos. Por supuesto, dependiendo de la cultura, dependiendo de montones de cosas, hay compatibilidades o incompatibilidades. Ahora bien, no basta con esa convicción, con esa vocación de complementariedad, sino que hemos de encontrarnos en algún punto. O sea, tenemos que acercarnos lo suficiente. Por ejemplo, las estrellas están muy distantes una de otra, lo que hace que entonces esa vocación de la naturaleza de irse a integrar no se presente porque están muy distantes. De hecho, en el nivel de partículas, a los primeros, los elementos como tales, esos elementos que tienen masa, los llamamos fermiones. Son los fermiones. Esos fermiones, gracias a los bosones, el famoso bosón de Higgs, etcétera, etcétera, se acercan, como lo hacemos nosotros socialmente. Nos presentan, ¿verdad? Mira, te voy a presentar a esta muchacha, te voy a presentar a este muchacho y esto y lo otro. Y entonces hay un acercamiento. Y después viene un tercer elemento, que es lo que llaman los gluones, que es lo que crean el sistema de apego. ¿Ya? Un gran abrazo, Yuli. Bienvenida. Entonces, esos gluones, fíjense el término gluón, en física de partículas, hace que se cree el átomo. Es decir, un sistema de apego que permanece por miles de millones de años como tal, ¿no? Entonces ahí en física son los átomos. En nuestro caso es la familia. ¿Verdad? La familia es un sistema de apegos, ¿verdad?, que se ha fortalecido a expensas de factores genéticos, de factores ambientales, de factores sociales, de factores espirituales y de factores individuales. Entonces, fíjense que podríamos decir que son tres momentos. Hay una vocación de complementariedad, hay un acercamiento y hay unos atractores que facilitan ese proceso y hay unos gluones que hacen que nosotros formemos entonces ya un equipo, nos integremos. Y esos son los pasos del amor. Esos son los pasos del amor. Como todo en la vida, ¿verdad?, el amor y todas las cosas que nosotros hagamos tienen su lado bueno, su lado malo, su posibilidad de desarrollo y evolución para crecer o su posibilidad de desarrollo para ir al camino de la destrucción o del desastre. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos el amor. Y me pareció interesante, a solicitud de algunos amigos que así lo expresaron, que conversáramos el día de hoy sobre este tema. De tal manera que si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia también, recordemos,
este espacio está precisamente para poder intercambiar sobre eso, para poder vacunarnos con el TERPA, ¿verdad? Con la vacuna TERPA, frente a lo inevitable, el pecado original. Recordemos, el SIDA mental, soberbia, ignorancia, desmesura y autoengaño. Para evitar todo eso, o por lo menos para vacunarnos, no para evitarlo, porque evitarlo es imposible, pero sí para estar vacunados a fin de que no sea tan dañino, ¿verdad? Porque ese es el papel de las vacunas, ¿no? Las vacunas lo que evitan es que cuando venga el virus o la bacteria, su impacto no sea tan fuerte porque estamos vacunados, es decir, estamos alertados y ya nuestro ejército interior se fortaleció y adquirió las herramientas, adquirió los aviones, los tanques de guerra, los cohetes necesarios para derrotar a esa bacteria, virus o lo que sea. Ese es el principio de la vacuna y ese es el principio también de nuestra vacuna TERPA. En el caso del amor, por supuesto, también tenemos que primero darle un propósito. Hay que darle un propósito. ¿Para dónde quiero yo que vaya este amor? ¿Y qué significa desde el punto de vista de mi relación con la vida, de mi relación con lo existente? En el plano espiritual, en el plano material, en el plano social y en el plano mental. ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentido que yo le quiero dar? ¿Qué es lo trascendente que yo quiero conectar? ¿Y cuál es el legado que yo también quiero dejar con esto? Después hay que armarnos de recursos. Recursos para amar. La ternura, muy importante la ternura. La empatía, muy importante la empatía, ¿verdad? Si yo amo este frasco y lo admiro y lo veo y tal, pero lo tiro contra la pared, pues no va a ser, ¿verdad? Tengo que ser empático con él, tengo que tratarlo con la delicadeza del material con que está construido. Eso es empático, esa es la empatía. La curiosidad, la alegría, la serenidad, son emociones que nos son útiles, son recursos útiles para nosotros, nuestro amor, poderlo dirigir de la mejor manera. El conocimiento, por supuesto, informarnos cómo es la cosa y cómo es cuando uno se enamora, cuando se enamora, porque no podemos exigir correspondencia, sino que se trata de que tengamos ambos, por ejemplo, en el amor de pareja, ambos tengamos esa vocación de complementariedad, ya sea en el plano sexual, ya sea en el plano sensual, ya sea en el plano cognitivo, ya sea en el plano de acciones, de gustos, de cosas. Pero hay que tener una vocación de complementariedad. Y después hay que darle cuidado, hay que darle mantenimiento y hay que darle reparación oportuna, porque en la vida todo se daña. En la vida todo ha de ser cuidado, ha de ser mantenido y ha de ser reparado oportunamente. Ok. El auténtico aroma caleño se unió aquí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya sabemos, ya tenemos esto. Aquellos que quieran, por supuesto, conocer más y tal, entren en el Colegio Neurocódex y allí hay mucha información sobre lo que estamos haciendo. Que en esencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lanzar hilos, puentes entre los distintos saberes que nos brindan oportunidad para vivir cada vez mejor y mejor. Los que quieran reproducir esta grabación pueden hacerlo con toda y absoluta libertad. Lo publican donde ustedes quieran y como quieran. Nosotros no tenemos, digamos, ni límites ni intereses mayores que prestar un servicio. Y si alguien se anima a traducirlo a otros idiomas, también tiene nuestra autorización
y pueden decir esto también en la traducción, ¿verdad? Tienen nuestra autorización, tienen toda la libertad para traducirlo al idioma que ustedes quieran, porque la idea central, recordemos de Hablemos Claro, es brindarle a las personas un mejor servicio para que pueda superar el SIDA mental con mayor facilidad. Así que bueno, queridos amigos, así estamos hasta hoy. Vamos a ver qué próximo tema nos colocan por allí. Ya estamos en conversaciones. Si alguno de ustedes quiere proponer algún tema también, puede escribirnos por WhatsApp, pueden publicarlo en cualquiera de estos de los sistemas que tenemos en el colegio y con mucho gusto atenderemos la solicitud. ¿Está bien? Bueno, mis queridos amigos, un abrazo y seguimos.